Hay secretos que nunca deberían salir a la luz, verdades tan pesadas que entierran a quien se atreve a desvelarlas. Lo que voy a contarles esta noche es una de esas verdades. Me ha costado años reunir el valor para hablar, y aún ahora, mientras grabo esto, siento que no estoy solo en esta habitación. El frío que me recorre la espalda no es por el clima, es el recuerdo de lo que vi y lo que me vio a mí en Machu Picchu. Todos conocen las postales. El sol saliendo sobre el Huayna Picchu, las llamas pastando tranquilamente entre ruinas majestuosas. Yo era uno de esos turistas, cámara en mano, emocionado por tachar un sueño de mi lista. Viajé con un grupo pequeño, buscando una experiencia más auténtica, alejada de las multitudes. Nuestro guía, un hombre local llamado Mateo, de piel curtida y ojos que parecían guardar la sabiduría de siglos, nos prometió una ruta especial, una que pocos conocían. La primera señal llegó la tarde antes de ascender a la ciudadela. Estábamos en Aguascalientes, el pueblo a los pies de la montaña. Mientras la mayoría de los turistas se agolpaba en los restaurantes, Mateo nos llevó a una pequeña posada al borde del río Urubamba. La noche caía, y el sonido del agua era un rugido constante. Mateo nos reunió y con una seriedad que helaba la sangre, nos dijo: «Mañana subirán a la casa de los dioses, pero recuerden, no son los únicos visitantes. Hay otros, los guardianes. Ellos no usan uniforme ni venden boletos. Respeten su casa. No tomen nada que no sea una foto. No dejen nada que no sean sus huellas. Y por sobre todo, si sienten que no deben entrar en algún lugar, hagan caso a su instinto». Pensé que era parte del folclore local, una forma de añadir misterio a la experiencia. Qué ingenuo fui. Subimos antes del amanecer. La niebla era tan densa que apenas podíamos ver a unos metros. Era como caminar a través de un velo lechoso que separaba el mundo de los vivos del de los espíritus. El aire era pesado, cargado de una humedad milenaria. Cuando finalmente llegamos a la ciudadela, el sol comenzó a despuntar, quemando la niebla y revelando la increíble arquitectura inca. El espectáculo era abrumador. Me sentía pequeño, insignificante ante tanta grandeza. Mientras el grupo principal seguía a Mateo por el sector agrícola, yo me desvié un poco, atraído por una construcción más pequeña y aislada, cerca del borde de un precipicio. Era una especie de almacén, o quizás una vivienda modesta. No había nadie más allí. El silencio era casi total, roto solo por el viento que soplaba entre las piedras. Entré. El interior era oscuro y olía a tierra húmeda y a algo más, algo orgánico, como a hojas secas y a un perfume floral muy tenue, casi imperceptible. Estaba solo, pero no me sentía solo. La sensación de ser observado era tan real, tan palpable, que me giré varias veces, esperando ver a alguien en la entrada. Pero no había nadie. Saqué mi cámara para tomar una foto, pero al mirar por el visor, vi algo que no estaba ahí. Por una fracción de segundo, en el umbral de una pequeña ventana trapezoidal, vi una silueta. No era una persona. Era más alta, delgada, y parecía hecha de sombra, una sombra más oscura que la propia oscuridad del interior. Bajé la cámara de golpe. No había nada. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Recordé las palabras de Mateo: «Si sienten que no deben entrar». Salí de allí a toda prisa sin mirar atrás. Me reuní con el grupo, tratando de calmar mi respiración. Mateo me miró fijamente. No me preguntó nada, pero su expresión parecía decir: «Te lo advertí». Durante el resto del recorrido, esa sensación de ser vigilado no me abandonó. Cada sombra parecía moverse. Cada rincón oscuro parecía albergar a alguien. Comencé a notar detalles que antes pasaba por alto. Pequeños susurros que parecían cabalgar en el viento, pero que se detenían abruptamente cuando intentabas enfocarte en ellos. Sentía roces fugaces en mi brazo o en mi nuca, como si alguien pasara a mi lado en un pasillo abarrotado, pero estábamos al aire libre, con espacio de sobra. El punto de quiebre ocurrió cerca del Intihuatana, la piedra sagrada que ata al sol. El área estaba acordonada,
pero nos acercamos todo lo que pudimos. Mientras Mateo explicaba su significado astronómico, me alejé unos pasos, hacia un muro de piedra perfectamente ensamblado. Me sentí atraído por una grieta entre dos enormes bloques. La curiosidad, esa estúpida y peligrosa curiosidad humana, me pudo. Acerqué mi oído a la grieta. Al principio, solo oí el viento, pero luego, muy débilmente, oí un sonido, un canto. Era una voz femenina, melancólica y gutural, cantando una melodía que no pertenecía a este mundo. No era una grabación, no era otro turista. Venía de dentro de la piedra. Era un lamento tan antiguo y tan lleno de dolor que se me erizó la piel. Y entonces, el canto se detuvo. Y un susurro, claro como el cristal, justo en mi oído, dijo una sola palabra en un idioma que no comprendí, pero cuyo significado sentí en cada célula de mi ser. Largo. Salté hacia atrás como si me hubieran quemado. Tropecé y caí al suelo. El resto del grupo se giró a mirarme. Mateo corrió hacia mí, su rostro una máscara de preocupación y miedo. Me ayudó a levantarme. «¿Qué pasó?», preguntó, pero ya sabía la respuesta. No pude hablar. Solo señalé el muro, temblando. Mateo posó su mano sobre las piedras, cerró los ojos un instante y luego me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. «Nos vamos. Ahora». Nos sacó de allí a toda prasta, casi arrastrándome. El resto del grupo nos siguió, confundido. No paramos hasta llegar a la salida principal. El sol ya estaba alto. El lugar estaba lleno de turistas ruidosos y el hechizo se había roto. O eso creía yo. Esa noche, en mi hotel, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta oscura en la ventana. Oía ese lamento saliendo de las piedras. Y sentía ese susurro helado en mi oído. Dejé la luz encendida, pero no sirvió de nada. En el reflejo oscuro de la ventana de mi habitación, me pareció ver un rostro demacrado, con ojos vacíos, que me observaba desde la oscuridad de afuera. No estaba en el balcón, estaba flotando en el aire. Grité. El personal del hotel vino a ver qué pasaba. Cuando miraron, no había nada. Pensaron que estaba teniendo una pesadilla por la altitud. Pero yo sabía que no era una pesadilla. Sabía que algo se había pegado a mí. Algo que traje conmigo desde la ciudadela. Los años han pasado. He intentado olvidar. He intentado convencerme de que fue mi imaginación, el mal de altura, la sugestión. Pero hay cosas que no se pueden explicar. A veces, en mitad de la noche, me despierto con un frío glacial en la habitación. A veces, escucho susurros en el silencio, palabras en ese idioma desconocido. Y a veces, cuando paso junto a un espejo en la oscuridad, por el rabillo del ojo, veo una silueta alta y delgada parada justo detrás de mí. Nunca volví a Perú. Vendí la cámara con la que tomé esas fotos. No quise volver a verlas. Hay lugares en el mundo que son sagrados por una razón. Son portales, umbrales a otro plano. Y hay guardianes que los protegen. No son fantasmas, no son espíritus en el sentido que entendemos. Son algo más antiguo. Algo que estaba allí mucho antes que los incas y que seguirá allí mucho después de que nosotros nos hayamos ido. Cuentan que a Machu Picchu nunca la encontraron los conquistadores porque la montaña la escondió. Yo creo que no fue la montaña. Fueron ellos, los guardianes, y a veces, cuando un extraño se adentra demasiado, cuando no muestra el respeto debido, le recuerdan quién manda. Le dan una advertencia. Yo recibí mi advertencia. El problema es que creo que no la entendí a tiempo. Creo que no solo me advirtieron, creo que me marcaron. Porque incluso ahora, mientras termino de contarles esto, la luz de mi habitación acaba de parpadear. Y juro que he oído un paso en el pasillo. No vayan a Machu Picchu buscando fantasmas, porque puede que uno de ellos decida seguirlos a casa, y esa es una compañía que nadie desea. Gracias por escuchar. Si te atreves, suscríbete a La Sombra Misteriosa para más relatos prohibidos. Ten cuidado ahí fuera. Las sombras observan.